Bienvenidos a Pino Suárez 2, domicilio del diálogo, desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Teníamos muchas semanas intentando y finalmente se nos hizo tener en Pino Suárez 2, aquí en el canal de la Suprema Corte de Justicia, a la doctora Yolosóchitl Bustamante Díez, quien es directora general del Instituto Politécnico Nacional, una de las grandes instituciones de educación en nuestro país. 75 años de vida de esta gran, insisto, institución, y un placer poder conversar con usted, doctora, de muchos temas actuales que tienen que ver con el Politécnico, que tienen que ver con el acontecer nacional y los temas de la educación, de la ciencia, que siempre serán fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Yo le agradezco mucho que esté aquí con nosotros en la Corte. Al contrario, la agradecida soy yo. Doctora, estoy obligado a dar una muy apretada síntesis de su trayectoria profesional, directora general del Politécnico, egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas de esta institución, ingeniera bioquímica, muy prestigiada por cierto, obtuvo el doctorado en Ciencias con especialidad en Bioquímica, ha ocupado diversos cargos académicos y administrativos en el Politécnico, prácticamente ha recorrido todo el escalafón, Casi. hasta ser directora general. Ha desempeñado diversos cargos también directivos en empresas de la industria químico-farmacéutica de manera importante. Cuenta con una amplia experiencia docente, articulista y ponente en más de 150 congresos internacionales. La primera mujer en dirigir al Instituto Politécnico Nacional y también en alguna etapa de su vida subsecretaria de Educación Pública. Un gran honor, sin duda. Por supuesto que sí. En los dos casos he tenido la enorme oportunidad de ser la primera. En el caso de la Subsecretaría de Educación Media Superior, me tocó entrar precisamente para la creación de esta subsecretaría, y todo acto creativo tiene pues un contenido particular diferente a cuando uno se incorpora a algo que ya está establecido. Y después la enorme fortuna también de haber sido nombrada por el presidente Calderón para ocupar esta posición de directora general del Politécnico, con la circunstancia de ser la primera mujer en ocupar ese puesto en los 75 años de existencia de la institución. ¿Por qué la primera mujer? Lo celebramos sin duda, con mucho gusto, pero el país obviamente está cambiando, pero ¿por qué la primera mujer? Ya es un signo de la modernidad, la equidad de género en todos sentidos, el reconocimiento profesional amplio, de incluso mayor capacidad de las mujeres que los hombres históricamente. ¿Por qué nos tardamos tanto en llegar a esto? Bueno, la institución fue creada fundamentalmente pensando en aquellas profesiones que en los años 30 se visualizaban exclusivamente para los hombres. Las técnicas. Las técnicas. Sin embargo, en el Politécnico, desde su creación, había una serie de formaciones que estaban también destinadas para las mujeres, y siempre hubo mujeres en el Politécnico, pero en las áreas de ciencias médico-biológicas y de ciencias sociales. En las ingenierías no realmente, y el mayor volumen de la población de la institución siempre ha sido el área de las ingenierías, de tal manera que a lo largo de los años, pues mayoritariamente de esa área salieron los que fueron los directores generales. Hubo un director general, Hernández Corzo, que era el área de ciencias biológicas, pero también hombre. Y bueno, ahora yo creo que sí, entre que hubo una mayor apertura como para pensar en considerar a una mujer, y que hubo una mujer que se atreviera a lanzarse para buscar esa posición, pues se conjuntaron las dos circunstancias y me saqué la lotería. También lo celebramos, doctora, y bueno, 75 años de una institución que junto con la Universidad Nacional Autónoma de México son los pilares fundamentales de la educación pública superior en nuestro país. El Politécnico, encargado de las áreas, ya decíamos, técnicas, que ha permitido un desarrollo muy importante en el país y sigue siendo el semillero, la posibilidad de muchas generaciones de jóvenes mexicanos. Lamentablemente, cada vez menos tienen la opción de poder ingresar a instituciones como la UNAM o al Politécnico por la saturación y también por el incremento de la matrícula, que a veces no es lo más conveniente en una institución tan grande. Quisiera justamente abrir con eso. ¿Es conveniente para generar más opciones en los jóvenes a ese nivel incrementar matrícula o mantener calidad
o pensar siempre en incrementar la calidad o incrementar la matrícula para ofrecer mayores espacios va en detrimento de la calidad educativa que se pretende alcanzar y que el Politécnico la ha mantenido a lo largo de los años, doctora? Yo creo que el binomio cantidad y calidad debiera ser indisoluble. O sea, no tendría sentido aumentar la matrícula si no fuera para darles un servicio educativo de calidad. Sería un engaño a los jóvenes, sería una trampa, sería una traición a la patria, porque estaríamos haciendo creerles que estaríamos formándolos adecuadamente y no sería así. Nosotros hemos ido aumentando la matrícula progresivamente y uno de los últimos modos que encontramos fue la descentralización, y estamos saliendo con escuelas de nivel superior y medio superior, tanto a la zona metropolitana que rodea a la Ciudad de México, porque recibimos muchas solicitudes de jóvenes de esas zonas y entonces estamos llevando las escuelas ahí, como de otros estados. Actualmente tenemos una unidad interdisciplinaria de ingeniería en el estado de Guanajuato y otra en el estado de Zacatecas. Tenemos invitaciones para varios estados más, sin embargo, creemos que el crecimiento no debe de ser desbocado, porque construir y equipar teniendo el dinero es lo de menos. El problema está en encontrar el cuerpo docente adecuado para atender a esos alumnos con calidad. Nosotros lo que hemos hecho en estos dos casos con los que iniciamos la descentralización fue contratar a los maestros con varios meses de anticipación y someterlos a una capacitación, a un entrenamiento en lo que es el modelo educativo de la institución. Y ellos tuvieron que estar 4 a 6 meses en esa capacitación antes de empezar a dar clases. ¿Por qué? Porque su formación disciplinaria era buena, pero queríamos estar seguros de que conocieran nuestro modelo educativo, que conocieran lo que son nuestras estrategias didácticas, cómo tendrían que relacionarse con los estudiantes de acuerdo con este conjunto de formas de hacer las cosas que hemos diseñado a partir del 2002, que inició la reforma académica de la institución. Y así lo hemos hecho tanto en Guanajuato como en Zacatecas. Ahorita estamos con un proyecto para iniciar una nueva sede en el estado de Hidalgo. Son las ciudades que nos circundan en la metrópoli y que representan una demanda importante. Para el nivel medio superior, si uno analiza las solicitudes que la Comipems, que es la comisión que regula el ingreso al nivel medio superior en la zona metropolitana, encontramos que un porcentaje cerca del 50% viene del exterior de la Ciudad de México. Eso quiere decir que desde el nivel medio superior estamos recibiendo a un buen número de jóvenes que vienen de la zona que circunda a la ciudad, y entonces nosotros estamos trabajando para abrir un centro de educación media superior en el estado de Hidalgo, tal vez otro en el estado de México que complemente a uno que ya tenemos, y en el estado de Guanajuato nos han solicitado también otro, pero ese todavía no se ha consolidado. ¿Por qué? Pues porque necesitamos ir aumentando la oferta, pero de una manera progresiva, que nos dé oportunidad para los profesores, que nos dé oportunidad de asegurarnos de que la calidad del servicio que van a recibir los jóvenes es equivalente al que tenemos en la zona metropolitana. Para seleccionar a los jóvenes usamos las mismas herramientas que usamos aquí. Los estándares de puntuación son exactamente los mismos que usamos en la zona metropolitana. No queremos que sean subsidiarias de segunda o que pudieran verse como franquicias que pueden ser bien o mal administradas, no. Son elementos del instituto que están en otras ubicaciones de la República, conectados tanto académica como funcionalmente con el centro y que se rigen por exactamente las mismas normas. Tenemos entendido que la matrícula es de aproximadamente 158,000 estudiantes en el Instituto Politécnico Nacional. 164,000. Me quedé corto. Sí. Ahora, 164,000, ¿cuáles son en este sentido, en este siglo XXI, con tantos retos educativos que tiene de frente el país, las fortalezas y las debilidades del Politécnico? Yo creo que las fortalezas radican en una formación educativa que está centrada en el conocimiento, pero dándole prioridad al aprendizaje del estudiante.
nuestro modelo educativo lo que ofrece es una nueva relación entre el maestro y el estudiante, de tal forma que entre los dos buscan el conocimiento, lo identifican, lo definen y el estudiante lo apropia, lo integra así, lo digiere, por decirlo de alguna manera muy práctica, hasta que lo asimila y entonces se convierte en parte de él y lo puede usar en diferentes circunstancias. Es decir, hemos cortado totalmente con el modelo memorístico. Y entonces lo que buscamos es que el estudiante esté guiado y apoyado por un profesor que se vuelve una especie de guía o de facilitador para encontrar el aprendizaje y utilizarlo. Entonces, hay clases que son tipo conferencia, pero hay clases que son proyectos de investigación, búsqueda de literatura y selección de la literatura significativa para algo, proyectos que hacen entre varios estudiantes, proyectos trabajados en equipo, en fin, que las modalidades que se utilizan para lograr ese aprendizaje ya dejaron de ser la clase típica en donde un maestro llega y dice lo que considera que es necesario para aprender algo, si acaso hace alguna interacción con los estudiantes, deja ejercicios o deja tareas, y ahí se acaba la interacción. Aquí no, la idea es que esa interacción sea permanente, entonces juntos van a ir encontrando ese conocimiento, pero hay otra ventaja. En ese participar en la clase, los estudiantes se ven expuestos a hacer presentaciones, exposiciones, defensas, argumentaciones, y esperamos que con ello, estos que son conocidas como las competencias sociales, que son el poderse expresar, el poder usar en una exposición las tecnologías de información y comunicación, el hablar una lengua extranjera, sean poco a poco incorporadas en la formación del estudiante. Y de esa manera, además de tener una formación disciplinar muy sólida, tengan también estas competencias sociales. Esa es todavía una debilidad que tenemos. No lo hemos logrado y estamos trabajando intensamente en ello, porque nuestros estudiantes salen y son reconocidos por su fortaleza científica y disciplinar, pero a veces no hablan inglés, a veces son tímidos y no se saben expresar, y esas cosas las tenemos que superar. ¿Otra debilidad podría considerarse los temas de presupuesto, doctora? La carencia a veces de recursos para enfocar con mayor profundidad lo que usted mencionaba, tener mayores elementos para ayudar a los jóvenes en su formación, que siempre son indispensables y que siempre se cuentan en pesos. Desafortunadamente, yo creo que para la educación superior no hay presupuesto que alcance. Siempre hay mejores maneras de hacerlo. Hay una cantidad de prototipos didácticos, equipos para simular prácticamente todas las cosas que a través de la experimentación podrían realizarse, y son equipos muy caros. Las instituciones privadas a veces se dan el lujo de poderlos tener, nosotros no. Nosotros, como usted dice, tenemos limitaciones presupuestales. En términos generales, por ejemplo, en el Politécnico, de total del presupuesto, cerca del 90% se va a la nómina. Y entre un 10, un 15% variante cada año es lo que nos queda para hacer todo el gasto operativo, que implica pagar todos los deberes que hay que pagar como una institución, implica el equipamiento, la modernización de los talleres y laboratorios, el mantenimiento, que esa es una de las grandes debilidades de las instituciones públicas. Siempre dejamos el mantenimiento al último porque hasta que no se cae algo, pues está funcionando, y como no hay dinero para el mantenimiento, pues lo dejamos pasar. Entonces, nuestras instituciones a veces no se ven tan bonitas, tan remozadas, porque esa es una debilidad que tenemos en función de la escasez de recursos. Entonces, ¿qué hemos hecho en el Politécnico? Obviamente sufrimos esta debilidad presupuestal, pero por el otro lado hemos desarrollado una gran cantidad de actividad productiva dentro del instituto. Ofrecemos muchos servicios al entorno. Trabajamos con instituciones del ámbito social, del ámbito productivo, público y privado, de tal manera que realizamos actividades que nos generan recursos propios, recursos autogenerados que nos ayudan a aminorar esas deficiencias. Y el manejo de estos recursos lo tenemos regulado de tal forma
que fundamentalmente beneficien a la institución en la cobertura de esas que son las debilidades que el presupuesto nos deja. No lo tenemos resuelto, pero en ese sentido vamos caminando. Por otro lado, debo decir que la creatividad de los maestros es increíble y que muchas veces, aun cuando no se tiene el equipamiento ideal, idóneo para cierta enseñanza, ellos son capaces de hacer con los jóvenes esos ejercicios que les permiten identificar ese conocimiento que estaban buscando y atesorarlo. Usted hablaba del compromiso de los profesores, de los catedráticos, que son de mucha calidad en el Politécnico, como también los hay en la Universidad Nacional. Esta etapa en la que la educación superior a nivel público o desde el sector público se consideraba de segunda, ya pasó. Vemos casos muy honrosos y cada vez mayores, replicados y reconocidos a nivel internacional, de mexicanos formados en el sector público, en las instituciones públicas, que son verdaderos orgullos para nuestro país y que de ninguna manera son menos de los egresados de instituciones privadas. Claro. Yo creo que en este momento, en la educación que se ofrece en el país, podría decir que el mayor volumen de jóvenes bien preparados salen de las instituciones públicas, porque además son instituciones de investigación, es decir, en las instituciones públicas en su mayoría se hace investigación y la investigación está retroalimentando el conocimiento hacia los niveles inferiores, el posgrado, la educación superior, la educación media superior. Cuando las escuelas no tienen investigación, sus profesores se nutren de libros que otros escribieron hace cuánto tiempo. Y para la etapa tecnológica que estamos viviendo, en donde el cambio se da tan rápidamente en el conocimiento y en el desarrollo tecnológico, se necesita estar al día. Y ese estar al día es mucho más fácil de lograr cuando los que van a enseñar están haciendo sus propias investigaciones, tienen que estar enterados de lo que está pasando en su campo y por tanto van a estar en mejores condiciones de transmitir un conocimiento fresco a sus estudiantes que aquellos que están en instituciones en las que solamente enseñan pero no investigan. Los estudiantes egresados del Politécnico, junto con los de la Universidad Nacional, perdón que insista en estas dos instituciones, pero son los pilares fundamentales de... y la autónoma. Por supuesto, la metropolitana, que son tres grandes universidades públicas que cuentan con estos elementos de los que usted habla. En ese sentido, se le dota de una mayor conciencia social al estudiante de estas universidades, tienen mayor conciencia de su entorno, de la realidad de su país, o esta es una ventaja sobre los egresados de escuelas privadas, por ejemplo. ¿Usted lo consideraría así? Yo le puedo platicar lo que pasa en el Poli. Y en el Poli, nuestros estudiantes vienen de sectores socioeconómicos muy bajos. Por tanto, tienen la vivencia de lo que es la forma más difícil de vivir en esta ciudad o en los lugares en donde estamos. La cultura del esfuerzo. Exactamente. Son jóvenes que entran a la escuela haciendo un esfuerzo, porque entrar no es fácil, pero que cuando encuentran en la escuela una serie de servicios que los acogen y que les ayudan para nivelar sus deficiencias socioeconómicas, encuentran entonces un espacio propicio para crecer y desarrollarse. ¿A qué me refiero? Nuestros estudiantes tienen becas. Yo le diría ahorita que del nivel medio superior, 7 de cada 10 estudiantes tienen una beca. En el nivel superior, 5 de cada 10 y en el posgrado, 7 de cada 10. Es decir, andamos ya cerca del 70%, 60 y tantos % de cobertura de las becas. Mi ideal es que lleguemos a cerca del 70-75%, porque ese es el volumen de nuestra población que tiene las condiciones socioeconómicas más difíciles. Y si nosotros logramos darles una beca a todos ellos, lograremos propiciar por lo pronto que no deserten. La retención la estamos aumentando. Después estamos facilitando que se desarrollen en lo que tienen que hacer, que es estudiar y trabajar en la escuela. Pero aparte de ello, se les ofrecen oportunidades culturales, oportunidades deportivas.
tienen un seguro médico facultativo que les permite tener servicio del Seguro Social por el simple hecho de ser alumnos, tienen una cuenta de correo electrónico en automático conforme se incorporan, y además contamos con una serie de centros de atención a los estudiantes, en donde disponen de equipamiento, computadoras, fotocopiadoras, para hacer los ejercicios, los trabajos que se les solicitan cuando están en la escuela. Y tenemos unos centros de lo que llamamos de apoyo polifuncional, en donde hay médicos, en donde hay psicólogos, hay optometristas, odontólogos, que les permiten tener esa atención en el momento en que la necesitan, además de un programa de tutorías que funciona tanto en el nivel medio como superior y posgrado. ¿En qué sirve el programa de tutorías? Los jóvenes muchas veces están carentes de elementos para tomar decisiones desde cómo estudiar. Cada quien tiene un estilo diferente de aprender y de estudiar. Y los tutores lo que hacen es orientarlos a encontrar esa forma que para ellos es la más provechosa para poder estudiar y aprender. Pero a veces los jóvenes, y es parte de la formación que se les da, tienen que tomar decisiones de cómo estructurar su propio currículo. Y ese análisis de por qué esto sí, por qué esto no, qué me conviene más, cómo puedo planear a mediano plazo, tienen que aprender a hacerlo porque esa es la vida cuando salen de la escuela. Y eso es parte de la asesoría que los tutores les ofrecen. De tal manera que les estamos en un ejercicio de equidad, ofreciéndoles esos soportes para que se den mejores oportunidades de desempeñarse correctamente. Pero a lo largo de todo esto, algo que hacemos sistemáticamente es mantener claro para ellos la conciencia de que somos producto de una sociedad a la que nos debemos. Que si estudian es porque el instituto está sostenido por los impuestos que la población, incluidos sus padres, algunos de ellos en condiciones muy difíciles, están ofreciendo. Y los mantenemos constantemente en contacto con el entorno. Nosotros hemos organizado el servicio social de tal manera que realmente los estudiantes entren en contacto con la sociedad en todos sus niveles. Particularmente formamos el servicio social comunitario, que es llevar jóvenes que están en la etapa de hacer el servicio a las comunidades más desprotegidas. Formamos brigadas de servicio social que inclusive ya no van nada más en una forma asistencial. Les llevábamos medicinas, anteojos, atención médica, por supuesto, dentistas o optometristas. No, nada más eso. Ahora llevamos grupos interdisciplinarios que en estas comunidades hacen estudios de las posibilidades, de las potencialidades de la comunidad, como para poder hacer proyectos productivos que les permitan mejorar su estado de bienestar. Y entonces hemos encontrado lugares en donde hay materiales minerales que se pueden explotar y se les plantea un plan de negocios de cómo pueden desarrollarlo para convertirse en una población productora. En otros lugares hemos desarrollado proyectos turísticos en donde la misma población se organiza para generar un atractivo turístico que puede empezar por montar un restaurante o organizar a un grupo que guía a los turistas. En otros lugares hemos tenido productos de la región que no se estaban comercializando adecuadamente o a los cuales no se les daba un valor agregado. En fin, hay una variedad de proyectos, pero que tienen como finalidad que nuestros jóvenes aprendan que si creían que eran pobres, hay otros lugares muchos más pobres que ellos. Que aprendan que ellos han sido muy afortunados al poder tener la oportunidad de estudiar y de formarse, y que son más afortunados en tener la oportunidad de llevar ese conocimiento para ayudar a otros que están peor que ellos. Eso hace que los jóvenes mantengan un sentido de compromiso social muy importante, y eso es parte de la misión de nuestra institución. Nos quedan 5 minutos, doctora, y los quiero aprovechar para hacer alguna reflexión con usted respecto a las recientes manifestaciones de jóvenes, básicamente movidos por la efervescencia de los momentos que vive nuestro país, cruza con una coyuntura político-electoral. Sin embargo, se percibe una bocanada de oxígeno cuando los jóvenes salen pacíficamente a la calle a expresarse, a manifestar su disenso, su rechazo a lo que consideran
se ha hecho mal o debe de cambiar urgentemente. ¿Cuál es su reflexión sobre este tipo de manifestaciones y la coyuntura que estamos viviendo en nuestro país? Yo creo que se tardaron. Yo creo que esto es algo que se retrasó como consecuencia de eventos que ocurrieron hace 44 años. Son las huellas todavía de aquella represión brutal que sufrimos los que entonces éramos jóvenes y que además se prolongaron hasta los años 70. Eso dejó una marca muy fuerte en los jóvenes que se fue convirtiendo primero en susto, otros paranoia, hasta llegar a apatía. Sin embargo, ahora ha habido una señal que desconozco con certeza qué fue lo que la provocó, pero lo que haya sido, qué bueno que la provocó, porque ha sido una señal para los jóvenes diciéndoles, hey, estamos vivos, los que vamos a hacer este proceso somos nosotros, porque somos la mayoría, estamos viviendo el bono demográfico, estamos en la etapa en que los jóvenes representan una proporción muy importante de nuestra población y sería inconcebible no escuchar sus percepciones, no escuchar sus voces de lo que está pasando, que entren en contacto con la realidad, que no vivan aislados en sus problemas de si la música y los artistas y las cosas intrascendentes, sino que empiezan a aterrizar una realidad que les concierne, porque ese es el mundo que están viviendo y además el mundo que en muy poco tiempo ellos le van a heredar a sus hijos. De tal forma que este movimiento de conciencia de los jóvenes y de participación me parece espléndido. ¿Cree usted que llegó para quedarse, que va a tener largo alcance o solamente se agotará por la coyuntura política en nuestro país? No lo sé, honestamente no lo sé. Yo creo que independientemente de la coyuntura electoral, hay muchos temas de la vida nacional que atañen a los jóvenes, porque va a pasar la elección, pero el problema del agua va a seguir, y el problema de la contaminación va a seguir, y el problema del campo va a seguir, y muchos otros problemas no van a desaparecer. Y si ellos realmente entran en contacto con esos problemas y los introyectan como para decir, pues sí, ya hubo un cambio en la Casa Presidencial, pero las otras cosas que siguen ocurriendo también me afectan, ojalá perseveren en ese interés de participar y de aportar su visión de jóvenes de lo que nosotros vemos ya de otra manera. Uno de los reclamos mayoritarios de los jóvenes, entre otros, además de los temas políticos, ha sido el reproche a los excesos de los sindicatos, los que tienen que ver también con la educación en nuestro país. Un tema delicado, un tema que se ha señalado históricamente. La calidad de la educación a nivel básico deja mucho que desear en nuestro país, hay que reconocerlo. Vemos a profesores que en lugar de estar en el aula están en las calles protestando, y también vemos una lideresa sindical que se ostenta de cometer excesos, y los jóvenes han protestado ya con nombre y apellido y han dicho parte de la solución de nuestro país es profundizar en la educación, pero erradicar esto que nos lastima. ¿Usted qué opina de esto? Yo creo que si alguno de los fenómenos que vivimos se han dado es porque a lo largo de muchos años se han permitido irregularidades, excesos que no son de ahora, que vienen de 20, 30 años atrás. Entonces, pensar que es solo una situación del momento me parece que es un poco superficial. Yo creo que hay un origen muchísimo más profundo y serio. Ojalá que los jóvenes realmente se involucren por evitar que las causas que hicieron que estemos como estamos ahora se repitan o se toleren. Que ellos sean ejemplo de cómo las cosas deben hacerse correctamente. Sí, están mal, pero cambiando a una persona o a dos personas o a tres personas, todo lo demás cambia, no. Es ya una cuestión sistémica. El problema no es solamente el sindicato, el problema está en todo el sistema de la educación, y ahí se necesita una revisión muy profunda y muy cuidadosa para hacer que realmente lo que fue una profesión orgullosamente portada por gentes como mi madre, por ejemplo, que mi madre fue maestra de primaria y era un verdadero apostolado, recupere en ese sentido esa dignidad del magisterio. Es una profesión a la que tenemos que regresarle la dignidad, a la que tenemos que regresarle el respeto de la gente. Lo perdieron. No tengo los elementos como para decir
tal o cual factor fue el más importante para que la perdieran. Pero si pensamos en los niños y el respeto y la admiración que los niños deben de tener a sus maestros, desde que empiezan en la escuela y uno dice, cuando sea grande quiero ser como ese maestro, eso quiere decir que hay un buen maestro. Y eso es algo que tenemos que recuperar. Yo puedo recordar a lo largo de mi vida maestros que me marcaron y que dije así, ojalá pueda yo llegar a ser como él o como ella, empezando por mi mamá. Pero ese es un problema mucho más complejo que una sola persona. No, yo creo que le asignamos demasiado poder a una sola persona que solo pudo ejercerlo porque otras cosas lo permitieron y que hay que hacer una revisión integral de todo el problema. Doctora, se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente se fue muy rápido. Agradezco mucho los minutos para el canal de la Suprema Corte de Justicia y vemos como referente sin duda el canal público que es decano y que es el referente, es sin duda el canal que pertenece al Instituto Politécnico Nacional, que es el Canal 11. Nuestro Canal 11, claro. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme esta oportunidad de compartir con ustedes algunos pensamientos. Gracias a usted, doctora. También le agradezco a usted el favor de su atención. Lo invito a que siga en el canal judicial. Muchas gracias. Protesta usted cumplir y hacer cumplir la ley orgánica, el reglamento interno y las demás normas que rigen la vida del Instituto Politécnico Nacional en el ejercicio del cargo de directora general para el periodo 2009-2012. Sí, protesto. Si lo hiciere, que la comunidad del Instituto Politécnico Nacional apremie y si no, que se lo demande.